¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Transporte al Día, este programa que hacemos para la Cámara de Transporte del Uruguay. Hace pocas horas, el intendente de Montevideo, Mario Vergara, disertó en la Cámara de Comercio Uruguay-Española, o Uruguayo-Española, o Uruguay-España, como prefieran decirle. Causó mucha atención, hubo gran expectativa. ¿Por qué? Y porque cada vez que el intendente de Montevideo o de cualquier otro departamento hace una exposición de este tipo, no solo cuenta de qué viene la mano, sino que cuáles son los planes de futuro. Por eso había mucha avidez por conocer las palabras del intendente Mario Vergara, que atravesó absolutamente toda su gestión. Transporte, vialidad, limpieza, gente que duerme en la calle, políticas de una cosa y políticas de otra. Presten atención porque Mario Vergara hace un análisis absolutamente completo de lo que se está haciendo a nivel departamental y de cuáles son los planes de futuro para la capital del país. En estos 8 meses y medio que llevamos de gestión, profundizamos un ejercicio de planificación estratégica en la Intendencia. Algo que la Intendencia quizás culturalmente no lo tenía muy internalizado, y además que todos percibíamos que era necesaria una actualización de un enfoque de planificación que fue muy participativo y que, bueno, obviamente eso nos obligó a pensar dónde estaban los ejes de responsabilidad y dónde están las prioridades. Ahí en esa lámina lo que ven son las cosas básicas de una planificación estratégica, la misión, que es servir a quienes habitan y transitan Montevideo, porque Montevideo es de montevideanos y montevideanas, pero también es de la enorme cantidad de personas de otros departamentos que vienen y van todos los días a trabajar, a estudiar, o de la cantidad enorme de turistas, tanto extranjeros como uruguayos. Montevideo es el departamento que más turistas recibe en el país. Y tenemos un foco en procurar un departamento integrado, más integrado. La desintegración social nos hiere como uruguayos. Nosotros tenemos como sociedad una preferencia fuerte por la equidad, probablemente bastante más fuerte que en otros países, sobre todo de América Latina. Y eso lo queremos seguir cultivando desde las tareas de la Intendencia, con más equidad, con más sustentabilidad, profundizando la participación. Y hay ya muchos procesos que estamos llevando adelante donde nos preocupa que sea la gente la que marque las prioridades, la que marque los procesos, con un importante rol que nosotros le asignamos al tercer nivel de gobierno, que son los municipios, ¿sí? Y bueno, orientando las políticas a lo que creo todos debemos compartir como el bien común. Queremos ser una intendencia que se reconozca nacional e internacionalmente como justamente un eslabón que contribuye al bienestar, a la igualdad, al despliegue de los derechos ciudadanos. Basado obviamente en valores que solo mencionarlos huelga su explicación, ¿no? La ética en primer lugar, y ahí está atado al tema de la integración social y la equidad, porque nosotros somos de la idea de que la ética de una sociedad se mide en cómo esa sociedad trata a las personas más vulnerables. Excelencia, buscar la excelencia. La Intendencia es una organización compleja que hace tareas muy distintas, que tiene más de 8.000 funcionarios y que trabaja con casi 4.000 trabajadores más vinculados a distintos tipos de empresas, organizaciones sociales, cooperativas, en varias tareas. Con absoluta transparencia, y estamos fortaleciendo todos los mecanismos de transparencia. La Intendencia es de los órganos de mayor transparencia en el Uruguay. Equidad, sustentabilidad, innovación es un foco que estamos poniendo también en la gestión. La participación, como decía hoy,
La resiliencia, que es como un concepto relativamente nuevo para las organizaciones, pero que parte de un enfoque justamente innovador, nos obliga a marcar la búsqueda de un departamento resiliente a todos los impactos que recibe en todas las áreas. La solidaridad y la orientación a las personas. En este ejercicio de planificación planteamos 9 objetivos estratégicos institucionales que después se aterrizan en múltiples objetivos estratégicos de cada uno de los departamentos en los que se dividen las funciones de la Intendencia. Hablamos de un Montevideo del bien común como objetivo estratégico central. Hablamos de un Montevideo integrado y equitativo, como recién decía, sostenible y resiliente, más ágil y conectado. Obviamente acá estamos hablando del tema de la movilidad, de la agilidad en la movilidad, en el tránsito, el transporte, con desarrollo económico inclusivo, con un despliegue de actividades de la cultura. Hay muy pocas cosas que se realizan en el terreno cultural en Montevideo en los que no esté involucrada la Intendencia de Montevideo. En el deporte, lo mismo. Un Montevideo participativo con gobiernos de cercanía a través de los municipios. Un Montevideo que sea referente regional e internacional. Uno se asombra cuando se acerca a este mundo departamental la cantidad de reconocimientos, premios que tiene Montevideo en el ámbito regional e internacional. Realmente es asombroso. Y un Montevideo que tenga excelencia de gestión, gestión pública innovadora, gestión pública eficiente. Son desafíos. No somos refundadores, no tenemos una visión refundacional. El mundo no empieza cuando llegamos nosotros y ni se termina cuando nos vayamos. Nosotros somos tributarios de una continuidad de políticas que ha tenido la Intendencia de Montevideo muchos años. Somos tributarios de todo lo que se ha avanzado y nos hacemos cargo también de las cosas que no se han hecho de la mejor forma o porque han cambiado las problemáticas. Después hablaremos con un poco más de detenimiento, pero uno no puede pensar esto como una cosa estática en donde los problemas de hoy eran los mismos que los problemas de hace 35 años. Hoy hay desafíos nuevos porque las problemáticas cambian. Hoy Montevideo procesa más de un 70% más de basura que hace 25 o 30 años, porque han cambiado los hábitos de consumo, por un montón de procesos que ustedes seguramente conocen. Entonces el desafío es distinto. Lo que era una solución hace 20 años, hoy ya no lo es, como son, por ejemplo, los contenedores en la vía pública. Hoy son parte del problema. En materia de tránsito, lo mismo. Hoy circulan casi 500.000 de automóviles en Montevideo. Y tenemos un proceso de entre 25 y 30.000 autos nuevos por año en el departamento. Eso hace 25 o 30 años era incomparable. El desafío, sin duda, es otro porque la problemática evoluciona. La primera línea de organización del trabajo, obviamente, se da en el terreno presupuestal. Con Danilo Astori, desde el 2005, siempre decíamos que el presupuesto es la expresión financiera de las políticas de gobierno. Y no es la excepción el presupuesto departamental. Ahí se expresa qué orientaciones de política vamos a tener, qué prioridades vamos a definir en función de las demandas ciudadanas. Cuando ya desde la campaña decíamos que las prioridades están donde la gente colocó las prioridades. La Intendencia hace muchísimos años que tiene un monitoreo permanente de la opinión pública con respecto a sus tareas. Y así como hay una enorme cantidad de actividades que son muy bien valoradas por la gente, desde las políticas sociales, las políticas culturales, el alumbrado, el turismo, las políticas de salud,
Bueno, también esas encuestas muestran las demandas y las cosas más deficitarias. Obviamente hoy por hoy Montevideo, largamente en primer lugar el tema de los residuos. Y en segundo lugar, con distancia, el tema del tránsito. Entonces las prioridades, lo que nos tiene que llevar más cabeza, más pienso, más esfuerzo, están justamente en las prioridades que marca la gente. También el presupuesto es una herramienta para fortalecer las capacidades institucionales de renovación de trabajadores y trabajadoras, de mejores formas de organización, con una tecnología también que hace cambiante la forma de hacer las cosas, tanto en la prestación de servicios como en la propia gestión institucional. Y como decía al principio, que no teníamos una perspectiva refundacional, dar continuidad a las políticas públicas. Por lo tanto, nosotros formulamos un presupuesto que por obligación normativa tiene que ser equilibrado. O sea, el presupuesto en las intendencias, a diferencia del presupuesto nacional, no puede exhibir déficit, tiene que estar equilibrado. Y tiene que ser responsable. Responsable en el sentido de evaluar objetivamente las posibilidades futuras de recaudación, de ingresos, para justamente distribuir en esos ingresos las tareas y las prioridades. A diferencia de muchas otras intendencias del país, el grueso de los ingresos de la Intendencia de Montevideo son ingresos propios que surgen del pago de la contribución, del pago de la patente, del pago de los tributos domiciliarios. Y solo un 10%, ¿sí?, refiere a recursos que se trasladan de participación del gobierno nacional. Esa ecuación 90-10 Montevideo es casi única, ¿sí? En la inmensa mayoría de las intendencias en el Uruguay, las proporciones, el peso de las transferencias de gobierno son muchísimo mayores. Este gráfico simplemente es para dar un golpe de vista de cómo están claras las prioridades en el presupuesto nacional. Ahí está, por ejemplo, para el caso del 2026, bueno, los montos asignados en el presupuesto y, como se verá, el desarrollo ambiental, que incluye, por supuesto, el tema de residuos, de recolección, de valorización, es el que ostensiblemente presenta la mayor carga presupuestal. En segundo lugar, la movilidad. O sea, claramente ahí se reflejan las prioridades que la gente marca en cuanto a demandas ciudadanas y que tienen que reflejarse, vuelvo a decir, en esa expresión financiera que es el presupuesto departamental. Siguen todos los demás, está claro que residuos y movilidad están al tope. Hemos hecho algunos cambios orgánicos en el presupuesto, que no es tanto hablarles de lo que son reestructuras internas y demás, porque creo que no viene mucho al caso, pero sí algunas cosas porque marcan visión de política. Lo primero es que generamos un departamento de coordinación institucional. Necesitamos institucionalizar los vínculos de la Intendencia con la Junta Departamental y con las bancadas de todos los partidos políticos, con el Gobierno Nacional y todos los ministerios y empresas públicas, con los municipios y consejos municipales, con las empresas, los trabajadores, las organizaciones sociales, las cooperativas. Eso que se hacía a veces como parte de tareas genéricas de la Secretaría General o la Prosecretaría y se confundía a veces con roles operativos de esas áreas, bueno, nosotros decidimos
institucionalizarlo como un departamento específico con responsabilidades específicas. Esta es una clara muestra de cómo apostamos al diálogo político, al diálogo con las empresas, al diálogo con los trabajadores, al diálogo con las organizaciones sociales. No concebimos la gestión de otra forma. Generamos también una división de área metropolitana, elevando el estatus de lo que era una unidad, porque cada vez somos más metropolitanos, no solo en el transporte, en todas las dimensiones. Fortalecimos la división de Montevideo Rural. Montevideo Rural era una unidad allá abajo en la estructura orgánica y elevamos 2 escalones institucionales generando una división de desarrollo rural que fue muy bien recibido por el Montevideo rural, el Montevideo productivo. Uno habla de la ciudad de Montevideo, ¿verdad? Pero la ruralidad es el 60% del territorio del departamento. En el Montevideo rural se produce el 40% de las frutas y hortalizas que consumimos los uruguayos. Y hoy hay tendencias conflictivas en ese Montevideo rural que nos obliga a tener una mirada específica de salvaguarda de la producción, a la vez que, bueno, van avanzando tendencias vinculadas a otras actividades que comienzan a invadir el Montevideo rural y que tenemos que organizar. Logística, actividades deportivas, chacras y estancias de entretenimiento, de fiestas, etc. Y generamos también una división de derechos humanos que incorporó todo un conjunto de unidades que hacen al foco de los colectivos más vulnerables. Además del presupuesto y de los rubros que están involucrados en el presupuesto para todas las actividades, hemos decidido también proponer ejes de prioridades ciudadanas, que las planteamos por fuera del presupuesto porque requieren financiación extrapresupuestal. Y de hecho requieren financiamientos que van a ir más allá del periodo de gobierno, con lo cual tienen que ir a la Junta Departamental y van a necesitar mayoría especial en la votación de estos planes. Limpieza, saneamiento, veredas, calle, revitalización de la ciudad vieja. Todas cosas que nosotros planteamos en la campaña electoral. Pero también son cosas que todos los candidatos y candidatas de todos los partidos políticos plantearon en la campaña electoral. Por eso es que nosotros decidimos no hacer la propuesta cerrada para que la Junta lo vote. Decidimos proponer estos ejes, con detalles, sí, pero abriendo un espacio para que ediles y edilas de todos los partidos, para que alcaldes, alcaldesas de todos los partidos nos den ideas sobre esto, perfeccionen la propuesta. Nosotros decimos, bueno, en este eje, veredas vamos a ir por este lado, calles vamos a ir por este lado, ¿sí? Bueno, capaz que un alcalde, una alcaldesa dice, espera, en mi territorio me parece que yo priorizaría esta calle en lugar de la otra, esta vereda en lugar de la otra. Estamos entonces planteándole a todo el sistema político que opine, que nos dé sugerencias, que nos haga mejoras. Como ya estamos evaluando ahora cambios posibles en el presupuesto que formulamos a partir de propuestas de ediles y edilas de la oposición. Y que vamos a estar resolviendo entre hoy y mañana, porque mañana se vota el presupuesto en la Junta. Para el presupuesto no precisamos mayoría especial, pero queremos que el presupuesto tenga el más amplio respaldo, ¿verdad?, con el mayor número de votos de ediles y edilas. Y estos ejes estratégicos, vuelvo a decir, aspiramos a que esto que van a ser logros para la ciudadanía, sean logros de todos los partidos, sea un logro colectivo,
sea un logro que nos haga sentir que todos y todas contribuimos a mejorarle la vida a la gente. El buscar estos planes y estos financiamientos no es otra cosa que poder acelerar procesos y hacer más calle. ¿El presupuesto tiene presupuesto para calle? Sí. Esto nos va a permitir hacer el doble. Hacer más vereda, hacer más saneamiento, hacer más limpieza. Es lo que la ciudadanía necesita. Y además en muchas de estas cosas es un tema de justicia. Porque así como el gobierno nacional, de todos los partidos, financia a largo plazo las carreteras, los puentes, los puertos, porque eso se amortiza en el largo plazo. Bueno, acá es lo mismo. Las calles, las veredas, no tienen que ser pagadas con una sola administración, sino en los plazos, en el mediano, en el largo plazo, porque todo eso se amortiza, todas esas inversiones se amortizan en el mediano y el largo plazo. Es el Montevideo que proyectamos. Queremos acelerar entonces de esta manera el desarrollo del departamento a través de inversiones que son sustantivas, con proyectos que potencian y se suman a los del presupuesto quinquenal, dando respuesta a las prioridades que la gente marcó, ¿sí? Y en estrecha coordinación y diálogo con la Junta, todos los partidos y con los 8 municipios. ¿Por qué nos atrevemos a hacer este planteamiento? Porque, entre otras cosas, la Intendencia de Montevideo tiene bajísimos niveles de endeudamiento. Por razones diversas. Entre otras cosas, en la última administración prácticamente no tuvo la oportunidad de endeudarse, solo con un tramo del préstamo del BID para saneamiento, pero no de otros formatos. Hoy las amortizaciones en la Intendencia de Montevideo pesan menos del 3% de los ingresos. Y aún tomando los financiamientos que estamos proponiendo, arrancaríamos dentro de algunos años, porque todos estos procesos van a tener periodos de gracia, en órdenes del 4,5% de los ingresos. O sea, es un panorama financiero económico de muy bajo endeudamiento que ni por asomo cuestiona la sustentabilidad financiera de la Intendencia. O sea que el tema de la preocupación de un sobreendeudamiento o de un cuestionamiento de la sostenibilidad financiera está totalmente despejado. Además de que la Intendencia tiene un buen historial de cumplimiento de sus obligaciones, tanto en los mercados como con los organismos internacionales, como con los bancos. Y además estamos proponiendo, en aras de ese diálogo con la oposición y en aras de la mayor transparencia, conformar un ámbito de seguimiento de estos proyectos que reporte periódicamente el avance de cada uno de estos proyectos, con ediles del oficialismo y ediles de la oposición y obviamente con integrantes de la Intendencia. Para nosotros en esto los contenidos son importantes, pero las formas también. Y esta es la forma de diálogo, de participación y de transparencia que queremos garantizar cuando estamos solicitando la posibilidad de un financiamiento para hacer calle, para hacer vereda, para hacer saneamiento, para hacer más limpieza, para revitalizar el casco histórico de la ciudad. Ahí solo un pantallazo de lo que decía en cuanto a el peso de las amortizaciones en los ingresos de la Intendencia. Estamos realmente en niveles muy bajos. Implica la adquisición de 74 nuevos camiones, que son los que van a estar recogiendo los residuos de los contenedores intradomiciliarios e intraprediales, 270.000 nuevos contenedores, 120.000 composteras,
6 nuevos puntos de ecocentros, lo cual llevaría a que sean 8 los ecocentros, 1 en cada municipio. 850 ecopuntos en donde se puedan volcar las cosas para reciclar. 300 nuevas papeleras y un equipamiento adicional para el barrido y la limpieza de playas. Son todas inversiones imprescindibles para desplegar más aceleradamente y con más intensidad el nuevo esquema de valorización y recolección de residuos. El segundo plan es el plan de saneamiento, que en realidad es el plan de saneamiento 7. O sea, ya hubo 6 planes de saneamiento, cada uno de ellos financiado con sendos préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo. Y esto tiene continuidad. Acá estamos planteando entonces un nuevo plan de saneamiento que da continuidad a todos los demás, que nos va a permitir pasar de aproximadamente el 92% de la población hoy cubierta con saneamiento del departamento al 96,2% en la cobertura. Hay que recordar acá, porque a veces las comparaciones no son correctas, porque en un tema tan importante como el saneamiento y que involucra tantos recursos, Montevideo es la única intendencia del país responsable del saneamiento. En todo el resto del país el saneamiento lo hace la OCE. Este guarismo de más de 90% de cobertura destaca largamente a Montevideo en cuanto a cumplir objetivos de desplegar los servicios de saneamiento en la población. También este plan de saneamiento incluye alrededor de unos 10 millones de dólares dirigido a la rehabilitación del famoso colector, del emisario de Punta Carretas, que como ustedes saben, un colector que tiene 2,2 kilómetros de largo, pero que está fisurado al 1,5 kilómetros aproximadamente. Bueno, necesita restauración, reparación, y debemos asegurar su funcionamiento al menos por 20 años más. Este plan implica redes y colectores por 100 kilómetros de redes de aguas servidas, 11 kilómetros de pluviales, 11 kilómetros de colectores de refuerzo para la mitigación de inundaciones, 6 estaciones de bombeo y sistemas de drenaje urbano sustentable, y como decía hoy no, porque este es otro colector, y la rehabilitación de 1 kilómetro del colector pluvial de Alaska. El tercer plan es el plan Veredas, ¿sí? El plan Veredas parte de un diagnóstico de déficit en este tema. Déjenme poner primero una perspectiva. En Montevideo hay aproximadamente 3.600 kilómetros de calle. Puestos en fila, llegamos cerca de Panamá. Y por lo tanto, 7.200 kilómetros de vereda. O sea que estamos hablando de un desafío muy grande, y a lo que apuntamos es a restaurar y a hacer vereda. El digesto municipal, o sea, la norma indica que la vereda es responsabilidad, dice, del frentista, ¿sí? O sea, del que vive frente a la vereda, del vecino, de la vecina. Está claro que, si bien la responsabilidad se va a mantener, y quien debería en todo caso financiar las veredas es el vecino y la vecina, bueno, no está funcionando esto como efectivamente restaurar o hacer vereda. También a veces hay circunstancias en donde hay una responsabilidad de la intendencia, por ejemplo, cuando hay árboles cuyas raíces levantan las veredas, ahí es la intendencia la que tiene que actuar. Pero nosotros tomamos la decisión o la propuesta de salir a hacer y a restaurar las veredas desde la intendencia. A todos aquellos vecinos, vecinas que tienen la capacidad de pagarla, bueno, se las cobraremos en comodísimas cuotas, ¿verdad?, en todo el periodo que podamos financiarlo, porque esto, acá no hay ninguna intención ni de recaudación, ni de agobiar a ningún vecino. Y a los que no, sobre todo las veredas nuevas en zonas de asentamiento, ahí seguramente haya muchos vecinos que no están
en condiciones de pagar, y bueno, eso se abordará como política social. Vamos a hacer entonces veredas en asentamientos, veredas en donde priorizamos avenidas y derivaciones de avenidas, que son las veredas donde circula más gente, cerca de escuelas, cerca de sanatorios, cerca de los distintos organismos, y veredas en barrios. También vale decir que la idea es que lo que se vaya recuperando de parte de los vecinos no va a ir a las arcas generales de la Intendencia, va a ir a un fondo rotatorio para seguir haciendo veredas. Tenemos planteado intervenir en casi la cuarta parte de las veredas de Montevideo, con un área de 1.710.000 metros cuadrados y con 843.000 metros lineales a ejecutar. O sea, realmente es un plan muy ambicioso. Por eso nos atrevemos a pedir un financiamiento extrapresupuestal para algo que la gente está reclamando. Ese mapa y otros más detallados se presentaron en la propuesta, y vuelvo a decir, ahí está, bueno, qué veredas se hacen desde el presupuesto, qué veredas proponemos hacer desde el plan, pero si los ediles, las edilas, los alcaldes, las alcaldesas tienen opiniones diferentes, con mucho gusto estamos abiertos a ir perfeccionando este plan. Similar al plan veredas, el plan calles, donde también registramos un déficit, donde es necesario recuperar la red vial para contribuir con la eficiencia económica, con la eficiencia social, y ahí también priorizamos las arterias con alto flujo vehicular, que se distribuyen con cierta equidad en los 8 municipios. El mapa lo mismo, ¿verdad? Ahí están con un color las calles que se van a hacer con los fondos del presupuesto, con otro color las calles que proponemos hacer desde este plan, abiertos a la opinión de los ediles, de los alcaldes y alcaldesas. Se van a hacer con el plan, no con el presupuesto, con el plan, 35 obras de reconstrucción, 20 sobre pavimento en estado regular, 15 sobre pavimento en mal estado, ¿sí? Priorizando un 60% en hormigón, un 40% en capa asfáltica, y que van a ser unos 55 kilómetros lineales de obra, unos 340.000 metros cuadrados. Una cosa que nos entusiasma enormemente, porque además la reacción que ha habido de las fuerzas vivas en este tema es la comprensión común de que Montevideo tiene que recuperar su casco histórico, tiene que revitalizarse la ciudad vieja, tiene que repoblarse la ciudad vieja. Todos los que están en la ciudad vieja de día saben que, bueno, ahí hay mucha gente trabajando en el sector financiero, en distintas empresas, despachantes, esto, lo otro. Pero llegan las 6, 7 de la tarde y eso se muere. Y la clave ahí es que más gente viva en la ciudad vieja. Allá por los 90, en la ciudad vieja vivían unos 36.000 personas. Hoy hay 13.000. Afortunadamente, del último censo a censo, pasamos de 12 a 13, o sea, revertimos la caída modestamente. Tenemos que volver a... Y eso implica desarrollos inmobiliarios, implica avanzar con muchas cosas que sí se han hecho en la ciudad vieja, de vereda, de calle, algo de iluminación. Hay que potenciar todo eso, espacios públicos. También el tema de la seguridad, en donde hay una percepción de que la ciudad vieja es más insegura que otros barrios en Montevideo, cosa que no se verifica con los datos de delitos, pero esa percepción está. Hay que, obviamente, en este tema, así como en otros, y además por una cuestión ética, como decía al principio, abordar el tema de las miles de personas que viven hoy en situación de calle, tema que considero que debemos abordarlo hoy con muchísima más intensidad y eficiencia de lo que se ha venido haciendo. Es un tema no solamente que nos hiere, que está avanzando lamentablemente,
en donde la tolerancia de la sociedad es cada vez menor, hay que decirlo con claridad, y que bueno, requiere de una coordinación y un lineamiento y un liderazgo que abarca múltiples áreas de gobierno. Esto no es una tarea propia específica de la Intendencia. El Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación y Cultura. O sea, son muchas las áreas que tienen que coordinar de manera mucho más intensa para abordar este tema. Y es de los temas que de repente contribuye a esa percepción de inseguridad que hay en la Ciudad Vieja. Nosotros vamos a estar conformando un programa con la participación de las fuerzas vivas en este tema. Tenemos un enorme optimismo con estas cosas, porque ya están empezando a suceder. La Intendencia en 2024 lanzó un plan con beneficios tributarios que rigió durante el 25 para desarrollos inmobiliarios. Históricamente se presentaban 5 proyectos por año en la Ciudad Vieja. En 2025 se presentaron 33 y 22 ya tienen luz verde para seguir adelante. O sea, creemos que con los incentivos correctos y con este empuje de la Intendencia de liderar un proceso de revitalización, vamos a volver a tener un casco histórico que sea orgullo de todos los montevideanos y montevideanas, que sea para que disfruten los turistas, que sea para que disfruten todos los uruguayos y uruguayas. Va a haber fortalecimiento en lo que son los proyectos culturales. La Ciudad Vieja está plagada de instancias culturales, los proyectos de infraestructura, de espacios públicos, de la limpieza, el mantenimiento y la seguridad y la convivencia. Recuperación de fincas públicas y fachadas, intervenciones en lugares críticos como la Plaza España, la Plaza Matriz, las peatonales estratégicas y los bordes norte y sur de la Ciudad Vieja, un plan de iluminación escénica y funcional y obviamente fortalecer la videovigilancia y la convivencia. Para eso entonces que también tenemos este plan donde nos atrevemos a solicitar financiamiento adicional. Montevideo también se tiene que hacer una autocrítica, y es que su vínculo con el sector privado era complejo. La Intendencia de Montevideo, a diferencia de otras intendencias como la de Canelones, no cuidaba de la mejor forma el vínculo con los inversores, con el sector privado. Esa es una línea de trabajo que nosotros procuramos desterrar, digamos, en el buen sentido, en decir que todos los proyectos de inversión se tienen que analizar de manera más rápida, más eficiente. No puede ser que la Intendencia demore un año y medio en dar un permiso de construcción, porque esos tiempos no son los tiempos de las inversiones. Estamos cambiando procedimientos para acelerar todos esos procesos. Acá no hay que inventar la pólvora, ya está inventada en tantos lados. Hay que empezar a aplicarla de otra forma. Y ahí es donde entra este punto de las oportunidades de inversión, porque queremos el mayor desarrollo económico y social del departamento. Un crecimiento urbano sostenible, con reglas claras, con beneficios que impulsen la construcción, la rehabilitación, la innovación en el desarrollo urbano, consistente, por supuesto, con los cuidados ambientales, con los cuidados patrimoniales. Este impulso arrancó con la creación de un gabinete de inversiones. Antes, un proyecto arrancaba un vía crucis que iba departamento por departamento, piso por piso del Palacio Municipal. Bueno, nosotros ahora decimos, bueno, cuando entra un proyecto, ya hay un gabinete de inversiones donde están todos los departamentos que se involucran en la inversión,
¿sí? Desarrollo económico, desarrollo urbano, planificación territorial, recursos financieros, etc. Y dan un primer pantallazo al inversor de si esto sigue para adelante o tiene características insalvables. Ahí se reciben a los proyectos, los potenciales inversores, se hace ese primer análisis preliminar de impacto y se responde rápidamente. Vamos camino a generar una ventanilla única que permita que para muchas inversiones la Intendencia tome de la mano al inversor y lo conduzca en el intrincado mundo de los distintos pisos de la Intendencia de Montevideo. Estamos dando beneficios tributarios e impulsos en muchas áreas de oportunidad que tienen que ver con la Ciudad Vieja, como dijimos hace un rato, con Villa Dolores, con Malvin, con la zona del mercado modelo. A partir del espacio modelo hay una oportunidad enorme para el despliegue de desarrollos inmobiliarios y productivos en esa zona. Villa Dolores se dan beneficios para la mayor edificabilidad y densificación del entorno del parque de Villa Dolores, que es otra belleza que se ha generado en los últimos años. En Malvin también, sosteniendo la identidad barrial, potenciar las avenidas principales, el entorno del mercado modelo, como acabo de decir, la Ciudad Vieja, tanto el acceso norte como también el borde sur. O sea, ahí identificamos zonas específicas de Montevideo en donde hay beneficios y habilitaciones para una mayor edificabilidad, mayor altura, etcétera, estímulos para desarrollos inmobiliarios. Y eso en un contexto de cambios en la gestión territorial, tener herramientas más ágiles, simplificar los procesos, tener un mecanismo express de habilitaciones y de permisos para determinadas características de proyectos. Ampliamos enormemente la base de los proyectos que pueden acceder al permiso express, ¿sí? Simplificamos, facilitamos la inversión, dejamos de pedir cosas absurdas en el proceso. Por ejemplo, la Intendencia, en ese Vía Crucis, solicitaba a los inversores que presentaran un certificado notarial que dijera que no había deudas con la Intendencia. O sea que había que ir a pagar un escribano. Perdonen los escribanos si se pierden un nichito de negocio, pero realmente no tenía sentido que un inversor tuviera que ir a pagar un escribano para que le dijera a la Intendencia que no tenía deudas con la Intendencia, por ejemplo. En fin, estos son los planes que queremos impulsar y que potencian lo que ya está en el presupuesto quinquenal, y que queremos el apoyo de todos, queremos el aporte de todos, queremos la contribución conceptual de todos, necesitamos el voto de todos en la Junta para llevar adelante esto, que son prioridades ciudadanas. Y que reitero, todos y todas los candidatos de todos los partidos planteamos estos temas como que hay que hacerlos porque la gente lo demanda. Y bueno, tenemos la gran oportunidad de hacerlo entre todos, que sea un logro de todos. Esa es nuestra propuesta en este terreno. Queremos, como lógica general, un desarrollo integrado del departamento, crecimiento económico, pero atendiendo a la justicia social y atendiendo a la sustentabilidad ambiental. Queremos que todos percibamos que Montevideo es un buen lugar, es un departamento para vivir, para trabajar, para invertir, para disfrutar. Hay muchas más tareas que hace la Intendencia que no desarrollé. Obviamente en materia de inversiones está toda la lógica vinculada al despliegue del turismo. Pero bueno, por ejemplo, y otras tareas en la materia cultural que por razones de tiempo acotamos. Pero bueno, obviamente si hay intereses específicos sobre otras áreas, con gusto podemos avanzar en el intercambio. Este es el mensaje que queríamos trasladar. Estamos trabajando con mucho entusiasmo. Yo en lo personal tengo una altísima gratificación con el equipo de trabajo que logramos conformar
para llevar adelante esta labor, y estamos seguros que vamos a avanzar con resultados en lo que la gente demanda y en lograr un departamento más integrado, más justo, más sustentable para vivir, invertir, disfrutar y trabajar. Bien amigos, hasta aquí nuestra entrega por esta semana. La invitación es para la que viene, el próximo lunes a las 11 de la mañana a través de BTV. Muchísimas gracias y hasta entonces.